No digas nada, yo hablaré. Me has echado de menos porque yo a ti mucho. Eres un verdadero tirano, ¿sabes? Me cuesta estar enfadada contigo, pero esta te la guardo, no te hagas ilusiones. El caso es que me gustaría hablar pasando del juego por una vez. Sí, ya sé que era una broma entre niños, una apuesta, y sí, ya sé que fui yo la que empezó con toda esta locura, pero es que no puedo más. ¿Te gusta mi vestido? Se lo he birlado a mi hermana, tenía otro rojo, tipo bomba nuclear o algo así, no sé. Debí ponerme ese. He debido pasarme 3 horas frente al espejo, pero merece la pena. Estoy muy guapa, ¿no? Y espero gustarte, porque si no te doy un tornazo. Espera. ¿Por dónde iba? El caso es que si me dijeras me encantas, no podría creérmelo. Julen, ya no sé cuándo es un juego y cuándo es verdad. La verdad es que tú y yo nunca hemos hablado del futuro. Supongo que me conformaba con vivir en el presente, supongo que esperaba pasarme la vida así, sin embargo ahora no puedo más. Espera que no he terminado. Dime que me quieres. Dímelo, porque yo jamás me atrevería a decirte lo primero. Me daría miedo a que pensaras que es un... Sálvame, por favor. Te lo suplico. ¿No dices nada? ¿Te crees que puedes hacerme daño? Pues no, Julen. No eres capaz.